Tenemos el siguiente ejercicio. Nos dice un compuesto está formado por 2,04% de hidrógeno, 32,65% de azufre y el resto de oxígeno. Nos piden calcular la fórmula empírica, fórmula molecular, y aquí nos da el dato del peso molecular, 196 gramos sobre mol. Lo primero que hacemos es los porcentajes, ¿sí? Tenemos dos datos, pero nos falta uno. Entonces, anotamos. El hidrógeno, son tres elementos en este compuesto. 2,04% de hidrógeno. Después está el 32,65% de azufre y el resto de oxígeno. Esto no sabemos, ¿sí? Pero entendemos y comprendemos que la sumatoria de estos tres nos tiene que dar 100%. Nos tiene que dar 100%. Entonces, para calcular el porcentaje del oxígeno, agarro la calculadora, coloco 100 menos los porcentajes que ya conozco, otra vez menos 32,65. Ingresando esto a la calculadora, ¿sí? Yo me doy cuenta, o obtengo la siguiente respuesta. 65,31%. Entonces, para saber el porcentaje del oxígeno, yo hago una resta. 100 menos los dos porcentajes que ya conozco, y hecha la resta me da 65,31. Si yo hago una sumativa de los tres, me va a dar exactamente 100%, ¿sí? Al sumar los tres me va a dar 100%. Ese sería el primer paso. En el segundo paso, nosotros debemos de trabajar cada elemento por separado. Aquí tengo el hidrógeno, después el azufre, y después tengo el oxígeno. ¿Qué es lo que hago? Anoto, o tengo que hacer divisiones, en el caso de los tres. En la parte superior yo anoto el porcentaje. En el numerador del hidrógeno es 2,04. Del azufre su porcentaje es 32,65. Es decir, en el numerador anoto sus porcentajes. Del oxígeno lo que hemos sacado es 65,31. En el denominador, ¿qué se anota? Se anota el peso o la masa atómica del mismo elemento. Es decir, del hidrógeno su peso atómico es 1. Este peso atómico en las tablas periódicas en algunas está con varios decimales. Vamos a trabajar los pesos atómicos sin decimales, solamente redondeado sin decimales, ¿sí? Tiene que ser redondeado, pero no tiene que haber decimales. El azufre es 32, según la tabla periódica, y el oxígeno, según la tabla periódica, es 16. Reitero, los denominadores son los pesos atómicos de los mismos elementos. Coloco la igualdad para poder hacer la división respectiva y voy ingresando en la calculadora, ¿sí? 2,04 dividido entre 1 me va a dar siguiendo 2,04. Sigo con la siguiente división, 32,65 dividido entre 32 me da 1,020. ¿Sí? 3 decimales, ¿sí? Tratemos de manejar acá para mayor seguridad, ¿sí? 3 decimales en la primera división. Y el oxígeno, 65,31 dividido entre 16, me da 4,082, redondeado a 3 decimales. En el siguiente paso, ¿qué es lo que hacemos? Dividimos. Y tenemos que dividir. Dividir por el menor. Me fijo a los 3. ¿Cuál es el menor? 2, 1, el 1. 1,020 es el menor. Entonces, el menor divide a toditos. Sí, aquí tengo 3 elementos. Si tuviera 4 elementos, divido los 4. En este caso son 3 elementos, entonces el menor divide a los 3. Anoto entonces 2,04 dividido entre 1,020. Otra vez aquí entre 1,020. Y aquí otra vez entre 1,020. ¿Sí? Y tengo el signo de igualdad. Y hago la división. 2,04 dividido entre 1,020 me da exactamente el número 2 entero. 1,020 dividido entre 1,020 me da 1. 4,082 dividido entre 1,020, esto me da con decimales, ¿sí? Esto me da el 4,004.
4 y más números. Si me doy cuenta, yo voy a tomar en cuenta un decimal, ¿sí? 4,0. Entonces no me afecta en nada. No se acerca ni a 5. Sí, o sea, está en 0. Por ende, si yo redondeo un decimal me va a dar 0. Entonces 4,0 sigue siendo 4. Por ende lo mantengo en 4. ¿Sí? ¿Por qué me fijo en los decimales? Me fijo en los decimales por si el primer decimal llega a ser número 5. Recuerden que si es 5 debo multiplicar por 2. Pero en este caso ninguno llega a tener un decimal que llegue a ser el 5. O sea, no hay ningún 4,5, 1,5, 2,5, sino todo nos da números enteros. Incluso este redondeado me da entero, ¿sí? Por ende, simplemente el ejercicio de la fórmula empírica llega hasta acá. No tengo que multiplicar por nada, simplemente armar la fórmula empírica. Entonces yo agarro y coloco los símbolos. El hidrógeno primero, en el orden que me dan el ejercicio, hidrógeno. Después viene azufre, azufre y oxígeno, el último. Y anoto. Acá tengo dos hidrógenos, entonces como subíndice. Al subíndice, 2. 1 al azufre. El 1 al azufre, recuerden ustedes en nomenclatura, el 1 es el único número que se sobreentiende. Es decir, no se escribe, se sobreentiende. Si no está nada escrito, sabemos que ahí está el 1. Después, el oxígeno, 4. El 4 es hemógrafos. ¿Sí? 4. Entonces, este compuesto que es el ácido sulfúrico es la fórmula empírica. Esta es la fórmula empírica. Ahora, para trabajar la fórmula molecular, recuerden que nosotros agarrábamos la fórmula empírica. Sí, acá. Agarro la fórmula empírica y la tengo que encerrar y colocar la letra N. Para calcular N, recuerden nuestra fórmula nos decía N es igual al peso molecular en la molécula dividido al peso molecular de la fórmula empírica. El peso molecular en la molécula está en el mismo ejercicio, en el mismo inciso beta. Fórmula molecular que el peso molecular es de 196. Entonces arriba es 196 gramos sobre mol. Dividir el peso molecular empírico, yo lo saco de la fórmula empírica. Y esto, volvemos a reiterar, hacemos un recordatorio. Para sacar el peso molecular en la fórmula empírica, primeramente anoto los elementos: hidrógeno, azufre y oxígeno. Anoto cantidades. Tengo 2 hidrógenos, 1 azufre y 4 oxígenos. Y lo multiplico por sus pesos atómicos. El hidrógeno, según la tabla periódica, es 1, el azufre es 32 y el oxígeno es 16. Posteriormente a esto, multiplico cada uno. 2 por 1, 2, 32 por 1, 32, o 1 por 32, 32, 4 por 16, 64. Sumando 2 más 32 más 64 me da 98 gramos sobre mol, ¿sí? 98 gramos sobre mol. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el peso molecular de la fórmula empírica es 98 gramos sobre mol. Entonces yo tengo que reemplazar esto acá. En vez de anotar otra vez fórmula empírica, anoto lo que hay allá, que sería 98 gramos sobre mol. Simplifico gramos de mol con gramos sobre mol y divido 196 dividido entre 98. Esto me va a dar el número 2, es decir, la letra N es 2. ¿Y esto para qué me sirve? ¿Sí? Esto me sirve para reemplazar acá. Yo copio otra vez la fórmula, estos ácidos sulfúrico, y le coloco acá. Es el número 2. Y, perdón, el número 2. Y hago la multiplicación.
El 2 multiplica todo lo que está dentro del paréntesis y así se pierde el paréntesis. Tengo hidrógeno, 2 por 2, 4. Azufre, aquí hay un 1 que se sobreentiende. 2 por 1, 2. Oxígeno, está el 4. 2 por 4, 8. ¿Sí? Este resultado que he sacado, esto vendría a ser la fórmula molecular. Con esto habríamos respondido a nuestros dos incisos. Tenemos la fórmula empírica y también hemos calculado la fórmula molecular con ayuda de esta fórmula y hallando el peso molecular de la fórmula empírica. Espero que el video les haya sido de utilidad.